Baruch Spinoza es un pensador del siglo XVII holandés. Cuando decimos holandés, hacemos un recorte de lo que eran los Países Bajos y estamos focalizando en una provincia, que es la provincia de Holanda, que es la provincia más importante entre esa conglomeración de provincias, esas provincias unidas que se habían liberado de España, de la cual eran colonia. Holanda es el lugar más importante y en ese lugar es que estamos situando a Spinoza. Lo situamos en ese lugar, con lo cual decimos que habla de un desarrollo, de cierto desarrollo capitalista que tiene preeminente Holanda, de cierto desarrollo de la banca, de las finanzas, de la cultura y de cierta libertad de pensamiento, esto con muchas comillas, en relación a los demás países de Europa. El siglo XVII es un siglo particularmente represivo en términos de ideas y es a la vez un siglo genial porque es el siglo en el cual florecen todos los que podríamos llamar los fundadores de la ciencia moderna, de la filosofía moderna. Ciencia y filosofía en la época no están distinguidas. Ahí situamos a Spinoza y lo que voy a hacer es una introducción muy breve a ese pensamiento y sobre todo darles puntas para poder leerlo y para poder leer los otros intérpretes que ofrecemos en el programa de Teoría 2. Como sabrán, podemos ofrecer guías de lecturas o puntas para entrarle, pero sí o sí tienen que pasar ustedes por la experiencia de enfrentarse al pensador. Lo que hace Spinoza en el siglo XVII es podríamos llamar una intervención dentro de un campo filosófico y teológico político. Cuando estoy diciendo esto, digo, lo que hace Spinoza es introducirse en un campo en el que ya hay muchos frentes, que son frentes que discuten teología, que discuten formas de la creencia, pero que esas formas de la creencia están alineadas a ciertos grupos sociales, con ciertas formas de poder de castigo, de poder de incriminar, de cortar opiniones, etc. Entonces, parte de la cuestión es intervenir con una discusión que hoy, ante nuestros ojos, es claramente una discusión teológica, que en el momento es inmediatamente política. O sea, intervenir a través de cierta jerga filosófica, teológica, que para los contemporáneos, las contemporáneas, es claramente vista como una forma política del discurso. Esa intervención está dada contra cierta forma de Dios, cierta idea de Dios que podríamos alojar en el cristiano judaísmo, pensándolo como cierta metafísica que pone a Dios como una figura con una proyección humana superlativa, lo que después criticará Feuerbach, digamos, de que se le ascriben a Dios las cualidades preeminentes que tienen los humanos. Por ejemplo, si los humanos saben, bueno, Dios es omnisciente, o sea, es el superlativo de las cualidades humanas. Y se lo ve como cierta forma, se lo construye como cierta forma de poder asociado al uno, al lugar central, al lugar monárquico, al lugar claramente preeminente respecto de los otros. Y se lo entiende, se lo interpreta como un creador respecto de criaturas que tienen en relación a él, un déficit esencial, una carencia esencial. O sea, son criaturas que están o bien falladas o que tienen menos perfección, o sea, que se relacionan respecto de este uno preeminente como una carencia. Dentro de esta lectura antropomórfica de Dios, lo que hace Spinoza es proponer no sé si proponer, pero afirmar más bien una otra concepción de Dios en la cual lo afirma
como naturaleza. La frase conocida es Deus sive natura, o sea, Dios, o sea, naturaleza. Ese Dios, o sea, naturaleza, está pensado como una identidad. Como verán, es una forma de la identidad que tiene dos términos, Dios y naturaleza. Dios es naturaleza, naturaleza es Dios. O sea, es una relación de identidad que es una relación inestable en el sentido de no es un único término que se autorrefiere, sino que es un término que refiere a otro. Dios es naturaleza. En ese sentido, los dos términos están siempre en una especie de identidad compleja, identidad inestable. Un término reenvía al otro, como ese término reenvía al primero. Esa imagen de la identidad, que es una afirmación de la identidad como compleja, no como autorreferente, como solipsista, como cerrada sobre sí misma, pero sino siempre como identidad relacional, identidad en relación, es la forma con la que Spinoza va a pensar la identidad analógicamente a todas las demás figuras. Por ejemplo, cada quien es idéntico a sí mismo en este sentido, en el sentido de que necesita de otros cuerpos para regenerarse continuamente. O sea, es idéntico en tanto tiene interacciones con otros cuerpos que hacen como si lo regenerasen continuamente. Eso está en ética. O sea, son formas de la identidad no solipsistas, no podríamos decir fijas, sino que son formas de la identidad, de la individualidad, que son complejas, son necesariamente relacionales, o sea, constitutivamente relacionales, cada quien es constitutivamente relación, y esas relaciones regeneran a ese que está poniéndose en la identidad todo el tiempo. Entonces son identidades relacionales. Decía, Spinoza afirma a Dios como naturaleza, como sustancia, como causa de sí. Dios es todos estos términos, o todos estos términos son equivalentes a Dios, y lo que esto significa, causa de sí, es que todo lo que existe, existe como efecto determinado de esa causa. Es como si ustedes dijesen, Spinoza es Dios es la causa, es causa inmanente, o sea, es la causa de todo lo que existe, todas las ideas, todos los cuerpos y todas las demás cosas que no podemos nombrar. Todas esas cosas están dentro de este infinito actual que es Dios. Dios es la causa de todo esto que existe, de cada cosa que existe. Cada cosa existe como expresión determinada de esa causa infinita. Como existe como expresión determinada de esa causa infinita, y Dios no tiene afuera, cada cosa que existe a su vez es causa de otros efectos. Es como si dijesen, es una estructura de causalidad inmanente, Dios, y de muchas, infinitas, indefinidas causalidades singulares. Cada quien es causa de efectos, cada quien es causa de otros efectos y cada quien es causado por Dios. ¿Sí? A esto se le llama causalidad inmanente. ¿Por qué inmanente? Porque la causa no se separa de los efectos. O sea, el efecto está siempre en la causa está siempre en el efecto. A eso se le llamó mal panteísmo. ¿Por qué? Porque en Spinoza no es que hay una esencia y que esa esencia se diluye en todas las demás cosas que existen, y todas las demás cosas que existen serían como si dijesen parte de esa esencia. Lo que hay en Spinoza es una estructura de causalidades, o sea, Dios es una causa infinita que a su vez
se expresa en causas, está en esas causas singulares son cada una de las cosas que existen. Cada uno, cada una de nosotros es expresión determinada de esa causa y a su vez es causa de otras cosas. Entonces, si dijéramos, bueno, ¿qué es Dios? Es todo esto que estamos describiendo. ¿Qué es naturaleza? Es todo esto que estamos describiendo. O sea, no es una naturaleza en el sentido del paisaje verde, sino que es esto que se recrea todo el tiempo a sí mismo, que se autoproduce todo el tiempo a sí mismo y que se autoproduce sin nada que lo causa, sino que se autocausa y que se autoproduce sin ninguna teleología, o sea, no va hacia ningún fin. No es que esta totalidad, este Dios se rige por el bien, se rige por el mal, se rige por una idea de felicidad. Dios es este impersonal que conglomera todo lo que existe. Este impersonal no tiene ni deseos, no tiene, no ama a nadie en particular, ni odia a nadie en particular, no tiene alegría ni tristeza, porque eso sería volver a la imagen de Dios persona. Es un impersonal que reúne la infinitud de las causas que existen como expresión determinada suya.